El ministerio, conéctate a Jesús. Y seminarios y tutorías físicas. Presentamos. Desde Panamá, puente del mundo y corazón del universo. 4. Desde Panamá, puente del mundo y corazón. La serie Feliz para Siempre en su cuarto segmento. Escuchemos. ON del universo en ministerio, conéctate a Jesús y seminarios y clases privadas virtuales. Profesor Moreno presentan la serie Feliz para Siempre. En el segmento La Escuela Sabática para Nuevos Creyentes y nuestra historia como Iglesia Adventista del Séptimo Día, porque un bebé espiritual debe ingerir leche materna espiritual. Los Hechos de los Apóstoles. Página 18, capítulo 2, la preparación de los 12. Sección número 1. Cuando el ministerio terrenal de Cristo estaba por terminar, y él comprendía que debía dejar pronto a sus discípulos para que continuaran la obra sin su superintendencia personal, trató de animarlos y prepararlos para lo futuro. No los engañó con falsas esperanzas. Como en un libro abierto, leía lo que iba a suceder. Sabía que estaba por separarse de ellos y dejarlos como ovejas entre lobos. Sabía que iban a sufrir persecución, que iban a ser expulsados de las sinagogas y encarcelados. Sabía que por testificar de él como el Mesías, algunos de ellos serían muertos, y les dijo algo de esto. Al hablarles del futuro de ellos, lo hacía en forma clara y definida, para que en sus pruebas venideras pudieran recordar sus palabras y ser fortalecidos creyendo en él como el Redentor. Sección número 2. Les habló también palabras de esperanza y valor. No se turbe vuestro corazón, dijo, ¿creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, de otra manera os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, y os aparejare lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde yo voy, y sabéis el camino. Juan 14, 1-4. Por amor a vosotros he venido al mundo, por vosotros he trabajado. Cuando me vaya, todavía trabajaré fervientemente por vosotros. Vine al mundo para revelarme a vosotros, para que pudierais creer. Voy a mi Padre y a vuestro Padre para cooperar con él en favor vuestro. Sección 3. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago también él las hará, y mayores que éstas hará, porque yo voy al Padre. Juan 14:12. Con esto Cristo no quiso decir que los discípulos habrían de realizar obras más elevadas que las que él había hecho, sino que su trabajo tendría mayor amplitud. No se refirió meramente a la realización de milagros, sino a todo lo que sucedería bajo la acción del Espíritu Santo. Cuando viniere el Consolador, dijo él, el cual yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio de mí. Y vosotros daréis testimonio, porque estáis conmigo desde el principio. Juan 15:26, 27. Análisis de esta parte de la historia. Sección 1. Preparación para el futuro. Contenido. Cristo, consciente de su próxima partida, advierte a los discípulos sobre los desafíos futuros. Anticipa la persecución, la expulsión de las sinagogas y hasta la muerte de algunos discípulos. Características literarias. Uso de metáforas como ovejas entre lobos para transmitir la vulnerabilidad de los discípulos. Predicciones claras para que los discípulos recuerden y encuentren fortaleza en las pruebas. Significado profundo. Cristo, al revelar el futuro desafiante, prepara a los discípulos para la realidad de la obra que continuarán. Sección 2. Palabras de esperanza y valor. Contenido. Cristo ofrece consuelo a los discípulos,
asegurándoles que, aunque se va, preparará un lugar para ellos. Expresa su amor y dedicación al trabajar por ellos incluso después de su partida. Características literarias. Uso de la metáfora de las muchas moradas en la casa del Padre para transmitir la promesa de un lugar especial. Palabras que inspiran confianza y esperanza en medio de las futuras dificultades. Significado profundo. Cristo consuela a los discípulos y les da una visión esperanzadora del futuro, prometiendo su continua obra en favor de ellos. Sección 3. Promesa de obras mayores. Contenido. Cristo promete que aquellos que crean en Él realizarán obras aún mayores bajo la acción del Espíritu Santo. Se refiere a la venida del Consolador y la obra expansiva del Espíritu Santo. Características literarias. Uso de la figura de las obras mayores para denotar la amplitud y la profundidad de la obra futura. Relación entre la obra del Espíritu Santo y el testimonio continuo de los discípulos. Significado profundo. Cristo asegura a los discípulos que, a través del Espíritu Santo, su obra continuará y se expandirá, llevando a cabo una misión más amplia. Este análisis por secciones destaca las distintas dimensiones del discurso de Cristo, desde la advertencia sobre los desafíos futuros hasta la promesa de una obra expansiva bajo la guía del Espíritu Santo. Cada sección contribuye a la preparación integral de los discípulos para su labor posterior a la partida de Cristo. ¿Hay algún aspecto específico que te gustaría explorar con más detalle? El asombroso descubrimiento de Mallory y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. En marcha con Jesús. Hemos escuchado la cita tomada de Hechos de los Apóstoles, que es la cita base para el estudio de esta semana. Capacitados para la misión. Jesús capacita a sus discípulos. En el mundo existen prestigiosas instituciones educativas que fueron fundadas por grandes personajes. En Jerusalén, sin embargo, no existe ninguna institución con una placa que diga fundada por Jesús de Nazaret. Nuestro gran maestro no fundó ninguna universidad ni enseñó en aula. Hemos visto sus métodos, que han sido agrupados en 5 categorías que hemos mencionado en clase anterior. Él oraba por sus discípulos, la primera categoría. La segunda, convivió de cerca con ellos durante 3 años. La tercera, Jesús los instruía. La cuarta, les enseñó lo que debían hacer y cómo. Y la quinta, Jesús los envió a testificar y supervisó su labor. ¿Cuál fue la tarea asignada para aquella misión? ¿Y qué don les concedió Jesús a sus discípulos? Mateo 10:1. Dice lo siguiente. Reina Valera actualizada. Jesús comisiona a los 12.
Entonces llamó a sus 12 discípulos y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para echarlos fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Lucas nos informa de lo que hicieron los discípulos en Lucas 9, 19, 6. Dice Lucas: y saliendo pasaban de aldea en aldea, anunciando el evangelio y sanando por todas partes. En otra ocasión también vemos que los discípulos hicieron, después de completar su tarea y lo que dijo Jesús que necesitaban. Marcos 6, 30 al 32. Estoy en Reina Valera actualizada. Jesús alimenta a 5,000. Los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Él les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, y ni siquiera tenían oportunidad para comer. Y se fueron solos a la barca a un lugar desierto. En términos modernos, diríamos que el maestro hizo una evaluación de lo realizado por los alumnos. Mañana estaremos viendo la capacitación de los discípulos en la iglesia. Ahora, como complemento de esta lección, veamos nuestra historia para el día de hoy. Escuchemos. ¿Y a explorar con más detalle? El asombroso descubrimiento de Mellor y él dijo: hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Daniel 8, 14. Mellor no evitó lo que algunos consideran los aspectos más infructuosos de la escritura, como la cronología. Como estaba plenamente convencido de que toda la escritura es inspirada por Dios y útil, que no vino en cualquier momento por voluntad humana, sino que fue escrita cuando hombres santos fueron movidos por el Espíritu Santo, y fue escrita para nuestra enseñanza, para que mediante la paciencia y el consuelo de las Escrituras pudiésemos tener esperanza. No puedo menos que considerar que la porción cronológica de la Biblia es una porción de la palabra de Dios, y tiene tanto derecho a nuestra seria consideración como cualquier otra porción de las Escrituras. Por lo tanto, creo que al tratar de comprender lo que Dios, en su misericordia, consideró oportuno revelarnos, yo no tenía derecho a pasar por alto los periodos proféticos. Vi que como los eventos predichos que tendrían cumplimiento en días proféticos habían sido extendidos durante la misma cantidad de años literales, como Dios había designado un día por un año en Números 14:34 y Ezequiel 4:4 al 6, solo podría considerar que el tiempo es simbólico y que un día representa un año, de acuerdo con las opiniones de todos los comentarios protestantes estándar.
Entonces, si pudiéramos obtener algún indicio del tiempo de su comienzo, supuse que deberíamos ser guiados hasta el momento probable de su terminación, y, como Dios no nos daría una revelación inútil, consideré que ésta nos guiaría al tiempo en que podríamos buscar con confianza la venida de Cristo, al construir sobre Daniel 8:14. Mellor interpretó que la purificación del santuario era la purificación de la tierra con fuego, en la segunda venida. Puesto que los eruditos bíblicos generalmente concuerdan en que la fecha de inicio de los 2.300 días fue el año 457 a.C., él llegó a la conclusión, en armonía con muchos escritores sobre profecías, que la profecía de Daniel se cumpliría alrededor del año 1843. La diferencia de opinión sobre Daniel 8:14 no era la fecha, sino la naturaleza del acontecimiento en sí. Para 1818, Mellor había arribado a la asombrosa conclusión de que en unos 25 años, todos los acontecimientos de nuestro estado actual se acabarán, que todo su orgullo y poder, pompa y vanidad, debilidad y opresión llegarán a su... Nuestra historia. Título: El gozo del descubrimiento. Lectura bíblica: Y fui al ángel, diciéndole que me diese el librito. Y él me dijo: Toma, y cómelo, y en tu boca será dulce como la miel. Apocalipsis 10:9. Primera parte 1. Introducción. Versículo citado se cita Apocalipsis 10:9, donde el ángel le dice a Juan que tome y coma el librito, y en su boca será dulce como la miel. Segunda parte. 2. Contexto de Apocalipsis 10. Apocalipsis 10 es un interludio fascinante en el flujo de las 7 trompetas. A partir de un examen de Apocalipsis 9:13 a 11:15 al 18, queda claro que Apocalipsis 10 se da entre la sexta y la séptima trompetas. Además, es obvio que el toque de la séptima trompeta tiene que ver con los acontecimientos de la segunda venida, cuando los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y luego Él reinará por los siglos de los siglos. Apocalipsis 11:15. Segunda parte. El punto focal del capítulo 10 es un librito, vers. 2, 8 a 10, que el tiempo verbal, vers. 2, indica que se abrirá, en el contexto del capítulo, en el tiempo del fin. Ahora bien, el Antiguo Testamento nos habla de un solo libro que será sellado hasta el tiempo del fin, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá, y la ciencia, el conocimiento del libro de Daniel, se aumentará. Tercera parte. 3. El librito y su conexión con Daniel. Curiosamente, el libro de Daniel solo contiene 2 partes de las cuales se afirma explícita. Mente que permanecerán selladas hasta el tiempo del fin. Una tiene que ver con la profecía de tiempo de los 1.260 años del capítulo 12, vers 7-9. La otra es Daniel 8:26, donde leemos: Esta visión de los días con sus noches, que se te ha dado a conocer, es verdadera. Pero no la hagas pública, pues para eso falta mucho tiempo. NVI. Joyce Baldwin, en su comentario sobre Daniel 12:4, señala con mucho acierto que la razón de que Daniel debiera sellar sus 2 últimas visiones era que todavía no tenían relevancia. 8:26, 12:9, al menos, no en todos sus detalles. Como indica Leon Wood, en su comentario sobre Daniel, puesto que la única mención en el capítulo 8 de una tarde y una mañana está en el versículo 14, debe ser que se refiere, en el vers 26, a las 2.300 tardes y mañanas. Cuarta parte 4. Profecías selladas de Daniel. También, es interesante que Gabriel explícitamente haya dicho a Daniel 2 veces que su visión de Daniel 8 se extendería hasta el tiempo del fin, vers 17, 19. En la explicación del ángel, 3 de los 4 símbolos de Daniel 8 tienen su cumplimiento en la historia, vers 20 a 25, y solo queda uno, los 2.300 días, para su cumplimiento en el tiempo del fin, vers 26. Quinta parte 5. Gabriel y el cumplimiento en el tiempo del fin. Mellor percibió estas cosas, de modo que pudo indicar, en un cronograma en la revista Signs of the Times, Señales de los Tiempos, de mayo de 1841, que Apocalipsis 10 se había cumplido y que el librito se había abierto. Y por cierto que la apertura fue dulce.
No necesito hablar del gozo que llenó mi corazón en vista de la deliciosa perspectiva de la pronta venida de Jesús. Sexta parte 6. La percepción de Miller, en verdad, el mensaje del librito sellado había sido dulce. Pero Miller, al igual que la mayoría de nosotros, atesoró aquellas partes de la profecía que pensaba que entendía y se salteó el resto. Como resultado, de algún modo se perdió la conclusión de que la apertura de las profecías del librito finalmente traería amargura y chasco. Apop. 10, 8-10, Señor, ayúdanos a aprender a leer con los ojos bien abiertos. Análisis del 1. Introducción, versículo citado. Se cita Apocalipsis 19, donde el ángel le dice a Juan que tome y coma el librito, y en su boca será dulce como la miel. 2. Contexto de Apocalipsis 10. Apocalipsis 10 se presenta como un interludio entre la sexta y la séptima trompeta. La séptima trompeta se asocia con la segunda venida de Cristo y la instauración del reino eterno. 3. El librito y su conexión con Daniel. El foco del capítulo 10 es un librito que se abrirá en el tiempo del fin, relacionado con las profecías selladas hasta ese momento. Se establece la conexión con Daniel, especialmente con las partes selladas del libro de Daniel que se abrirán en el tiempo del fin. 4. Profecías selladas de Daniel. Se menciona que en Daniel, las dos partes explícitamente selladas hasta el tiempo del fin son aquellas relacionadas con los 1260 años y Daniel 8:26. La razón dada es que estas visiones no tenían relevancia completa en todos sus detalles hasta el tiempo del fin. 5. Gabriel y el cumplimiento en el tiempo del fin. Se destaca que Gabriel le dijo a Daniel que su visión se extendería hasta el tiempo del fin. La explicación del ángel en Daniel 8 indica que 3 de los 4 símbolos tendrían cumplimiento histórico, y solo uno, los 2300 días, se cumpliría en el tiempo del fin. 6. La percepción de Miller. Miller percibió la conexión entre Apocalipsis 10 y el cumplimiento de las profecías selladas, indicando que el librito se había abierto en su cronograma en mayo de 1841. 7. Dulzura inicial y amargura posterior. Se destaca que la apertura del librito fue inicialmente dulce para Miller, pero posteriormente se perdió la conclusión de que traería amargura y chasco. 8. Reflexión final y petición de ayuda. Se concluye con una reflexión sobre aprender a leer con los ojos bien abiertos y una oración pidiendo ayuda. Comentario. Este pasaje explora la relación entre Apocalipsis 10, el librito, y las profecías selladas de Daniel. Destaca la percepción inicial positiva de Miller sobre la apertura del librito y cómo, a pesar de la dulzura inicial, la falta de comprensión completa condujo a amargura y desilusión. La reflexión final es una llamada a aprender a leer con discernimiento y una oración por comprensión. Para mayores detalles escriba al Prof. Moreno a conectate1057@gmail.com. Bendiciones. A continuación, tendremos el segmento número 7.